Muy buen día a todos los participantes, sean bienvenidos. Buen día al doctor Luis Mac, sea bienvenido a este foro sobre la inclusión y la equidad, sustento de la democracia. Buen día, don Fernando Citamul, presidente de la asociación ISHIM. Mi nombre es Shirley Pérez de Rivera y estaré a cargo de moderar este foro que tendremos a bien a escuchar a los ponentes que han sido invitados el día de hoy. La Asociación ISHIM para el Desarrollo Local se conformó debido a que se percibía un vacío formativo en cuanto al tema del rol de las organizaciones de la sociedad civil, la participación ciudadana y la apropiación de la ciudadanía de las leyes del país a nivel local. Asociación ISHIM inició sus actividades en el año 2004, en el mes de mayo, en el municipio de Jocotenango, Zacatepeques, en el edificio de la Escuela Oficial Urbana Mixta Rafael Rosales. ISHIM, en el idioma maya, Cachiquel Oquiche, significa maíz. Asociación ISHIM, promoviendo la participación de las mujeres en cantidad y calidad para las elecciones 2023 para gobiernos municipales. Ernesto Citamul, presidente de la asociación ISHIM, en su artículo titulado Alentadora propuesta de reformas al sistema político y electoral, propone: a continuación expongo algunos temas que me despiertan la mayor simpatía. Estoy de acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral de que se debe organizar y garantizar una amplia participación electoral, reduciendo las brechas históricas de desigualdad de las mujeres con respecto a los hombres. Está demostrado hasta la saciedad que los partidos guatemaltecos son máquinas electoreras. Con ese patrón de conducta es imposible consolidar la democracia y que ésta goce de confianza y credibilidad en la ciudadanía. Por eso estoy de acuerdo con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de eliminar el privilegio que actualmente tiene el Comité Ejecutivo Nacional de un partido de postular candidatos a cargos en el municipio de donde no cuenta con organización partidaria vigente. Mi propuesta, dice Ernesto Citamul, encaja con la del TSE de que candidatos sean originarios del distrito por el que se postulan, aunque tengo la impresión de que esa figura podrá colisionar con alguna norma constitucional. Este requisito también se propone para los candidatos a cargos ediles. En la actualidad, la norma electoral establece que deben ser vecinos del municipio. Ernesto Citamul continúa diciendo: propondré a la dirigencia de Asociación ISHIM que abra una jornada de análisis de dicha propuesta en el ámbito local, a cargo de expertos en la materia, para elaborar unas conclusiones que serían canalizadas a la autoridad electoral y o a diputados comprometidos con el fortalecimiento de la democracia, miembros de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República. La propuesta del TSE toca puntos relevantes para fortalecer la democracia interna de los partidos del sistema político electoral. La ciudadanía debe tomar partido, comenzando por conocer la iniciativa, luego analizarla en grupo y pronunciarse en apoyo y o cuestionamiento argumentados a su contenido. Asociación ISHIM les ha convocado y agradece su interés por este foro virtual con el tema la inclusión y la equidad, sustento de la democracia. Se les invita desde ya a las y los participantes a compartir sus preguntas a través del chat de Facebook Live, dirigidas a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Posteriormente, al finalizar los temas desarrollados por los ponentes, se resolverán las dudas planteadas. Me permito presentarles
a la doctora Blanca Odilia Alfaro, que será nuestra primer ponente. Abogada y Buenos notaria. días. Buen día. Abogada, bienvenida doctora, mucho gusto. Le voy a presentar a la doctora Odilia Alfaro, abogada y notaria, les comentaba, por la USAC, doctorado en Derecho, desempeñó varios cargos en tribunales del organismo judicial y también gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En la política fue alcaldesa de Mazahua, Escuintla, y en 2019 candidata vicepresidencial. Le cedo la palabra a la doctora Alfaro, bienvenida. Doctora, disculpe, no se le escucha, me parece que no ha activado su micrófono. Por favor. Ahí sí me escuchan. Listo, ya le escuchamos, gracias. Solo tengo un problemita con mi presentación. A ver, díganos. Alguien de ustedes que sea bien buzo en la materia, que me ayude por favor a guiarme cómo descargo esto. ¿Ya la tiene abierta, doctora? Voy a ver, voy a Gracias. abrirla aquí. Muy bien. Que la tenía en la... Sí, aquí está. Muy bien. Permitir. Ya la tengo. Ya la tengo abierta ahora. Muy bien. Abajo a la parte donde está su micrófono, hay unos, vamos a ver, si está desde la compu. Sí, la tengo en la compu. Ah, vaya, hay unos como 3 puntitos que dicen More. En algún lugar de por ahí le tiene que decir compartir presentación o compartir pantalla. Ok, No sé voy si a ver aquí. Andrea estás por ahí, si tiene, Sí, por buenos favor. días, licenciada Blanco. Puede compartir, hay un botón verde que dice compartir pantalla. Hay un botón verde de compartir Correcto. pantalla, ya lo tengo. Ajá. Listo. Está ahí y le va a aparecer la opción, las opciones de carpetas que tiene abiertas. Ok, solo voy a ponerme aquí en las diapositivas. Ahora le doy compartir pantalla. Ahí estoy. Sí. Aún no está compartiendo. ¿No lo estoy compartiendo? Andrea, yo no la veo. Ahorita creo que ¿Y ya. ahí sí? Ya. Ahorita sí ya dio el aviso. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la licenciada Shirley, al licenciado Fernando, a mi colega también, abogado, el licenciado y doctor Luis Mac. Gracias por la invitación al Tribunal Supremo Electoral para hablar sobre un tema bien importante para nosotros como institución, pero más importante para la ciudadanía, para las organizaciones políticas y para que nosotros busquemos la equidad, busquemos la justicia social y por supuesto esa inclusión tan anhelada. Sin esas dos palabras de equidad e inclusión, pues no podemos hablar de paz, porque nosotros necesitamos sentir que todos somos parte de. Y pues ahí vamos a compartir también, yo quisiera saber si me escuchan, si no escuchan, pues para hacer algunos arreglos ahí. Hola. Sí, sí se le ¿No me escucha, están doctora. escuchando? Sí lo escuchamos perfectamente. Muchas gracias. Pues sin esas palabras nosotros no podríamos, a la hora de que se hagan efecto, pues hablaríamos de un país donde nosotros definitivamente fortalecemos el Estado constitucional democrático. Pero de lo contrario, nosotros cada día vamos a tener más confrontación, vamos a tener más división, vamos a tener, por supuesto, más problemas sociales, porque no hemos sido capaces de encaminarnos en el bien tan anhelado que todos buscamos y en esa justicia social donde haya trabajo, donde haya educación, donde nosotros tengamos un sistema de salud fortalecidos, donde tengamos un sistema de justicia fortalecido y donde se respete definitivamente el acceso y el pensamiento de los diferentes actores de la ciudadanía.
para hablar de equidad, para hablar de inclusión, no podemos dejar fuera nosotros de la democracia, pues la conciencia que debemos de tener, los principios en el proceso educativo que se deben de dar desde ese principio y por supuesto en esa innovación, en esa creación, la inclusión social que nosotros debemos todos los días de ir fortaleciendo. Justicia social donde hay por supuesto en esa innovación, en esa creación. Para esto nosotros debemos de trabajar todos juntos, debemos de sentirnos parte de, para que haya una inclusión social, definitivamente no podemos dejar fuera a nadie. Hoy nosotros sabemos que tenemos grandes dificultades con el problema de género, con el problema de la participación femenina. Nosotros podemos ver estadísticas al día de hoy que tanto en el 2012, 2015, 2019, pues en el 2007 2007 fueron las elecciones, 7 mujeres, 2015, 2012, 2019 seguimos siendo 10 alcaldesas de 340 municipios del país. Yo siempre les he dicho, a mí me parece que sigue siendo la política, el acceso a la misma, un producto exclusivamente para caballeros. No podemos nosotros abandonar en esa inclusión, en esa equidad para fortalecer el sistema democrático, poner atención a la diversidad, poner atención al respeto a los derechos humanos de los que consideramos que no estamos en igualdad. Erradicar la discriminación, la exclusión, la desigualdad y buscar oportunidades para todos. Vincular esa inclusión social, esa equidad, buscar que todos nos sintamos representados y buscar que todos tengamos ese sustento, ese fortalecimiento. La legalidad, pues la Constitución Política de la República, los tratados y los convenios en materia de derechos humanos, la misma ley electoral y de partidos políticos son herramientas importantes. El convenio 169, el Pacto de San José de Costa Rica, los convenios de las cartas a los ciudadanos en materia de derechos humanos, los diferentes protocolos también en participación electoral, donde obligan a los estados a que se respete ese derecho que tienen. Por eso la ley electoral y de partidos políticos es interesante, porque es una ley de rango constitucional, porque conlleva el respeto, la priorización de esos derechos fundamentales del sufragio activo, del sufragio pasivo, de la participación que tenemos que tener todos desde el punto de vista del momento que nos llamamos ciudadanos, desde los griegos, los egipcios y todos aquellos que nos han antecedido como imperios del mismo Estados Unidos. Ahora nosotros miramos como ya se ha incluido en la vicepresidencia por primera vez la vicepresidenta Harris, miren, no pronuncio muy bien, pero es Kamala Harris, si no estoy mal, y si no me equivoco, y si no pido disculpas, pero es importante porque cuando da su discurso el presidente Biden, cuando juramenta como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, él cita unas frases bien interesantes. Él dice, ¿quién iba a pensar que Estados Unidos podía tener una vicepresidente? Cuando que en aquellos años, cuando se da la toma de posición de George Washington, del mismo presidente Jefferson, hombres que eran patriotas, hombres que lucharon por los derechos civiles y por el respeto a los derechos humanos de los pueblos de ancestrales, ya las mujeres manifestaban, pero esas manifestaciones eran reprimidas, las mujeres no podían ni tan siquiera estar en la toma de posesión, porque eso no era permitido ni era bien visto. Entonces fueron luchas que se fueron ganando en esa legalidad de las mujeres, en ese respeto, en esa base que debe de existir, en esa priorización de esos intereses, ¿verdad? Que fundamentan los pilares de la democracia. Por supuesto que tenemos que hablar de valores como la honestidad, como la responsabilidad que todos tenemos, porque si yo vivo en Guatemala, pues tengo una obligación
con el norte, sur, este, oeste de Guatemala, con ese territorio. Yo tengo que ser un ciudadano y el ciudadano es el que toma la decisión de un mejor país con su participación, con su trabajo, con su entrega. Pues miramos a nuestro doctor Luis Mac, cuánto estudio tiene en el tema de la ciencia política y de la participación ciudadana. Pues más adelante también yo me voy a permitir citar una frase de él que me pareció sumamente interesante en el tema de la responsabilidad y de que todos tenemos en el momento de esa misma participación, ¿verdad? Pues ya hablábamos del tema pues para hablar de ese tema de la participación ciudadana, tenemos que ver que tenemos una búsqueda para esa equidad, para esa justicia, para ese fortalecimiento al Estado constitucional democrático de garantizar a la ciudadanía, primero una participación libre, ¿verdad? Un voto libre, universal, secreto. Nosotros definitivamente hoy, que nos llamamos la República, que nos llamamos el Estado constitucional democrático, hoy tenemos una tarea bastante grande que hacer. Tenemos que innovar, tenemos que aprender a pensar como ciudadanos, tenemos que tomar esa decisión de la responsabilidad social que no tiene el gobierno, lo tenemos todos y todas, todos tenemos que dar, que hacer por este país. Desde el punto de vista de la participación ciudadana, a través de nuestra propuesta, a través del diálogo, a través de esa existencia de la soberanía popular, que es la más importante y que hoy son a través de la metodología, ¿verdad? Nosotros sabemos que cada 4 años los guatemaltecos vamos a las urnas y es ahí donde nosotros depositamos ese voto a través del cual cedemos nuestra soberanía al Ejecutivo, Legislativo, Judicial y a todas las instituciones de gobierno y les autorizamos para que en nombre nuestro tomen decisiones en nuestro beneficio, pero no en nuestro perjuicio. Por lo tanto, es importante que todos en el quehacer de gobierno tengamos claro que nuestro patrón a la hora del servicio social o que estemos ejerciendo cargos públicos es la soberanía popular. Esa ampliación de la participación y de conceder ciudadanos, hoy el Tribunal Supremo Electoral ha empezado una lucha también en el tema del fortalecimiento al empadronamiento. ¿Y por qué nos interesa que las personas estén empadronadas? Es importante porque si las personas no están empadronadas, no son ciudadanos. Y si no son ciudadanos, pues no tienen esa autorización, legitimidad por parte del Estado para poder ejercer su voto. Y con él legitimar ese proceso democrático. Los gobiernos o quienes estamos haciendo también alguna participación política, es importante el respeto a esa dignidad de las personas en esa búsqueda del bien común. La Constitución Política de la República de Guatemala es tan importante y allí es donde tenemos algún conflicto o algunos teóricos estudiosos dogmáticos se han hecho diferentes análisis en esa búsqueda del bien común. El bien común es imperante el trabajo, la educación, es imperante la salud, es imperante el sistema de la seguridad nacional y de todo lo que tenga que ver con el beneficio a los y las ciudadanas. Es importante que el Estado tenga claro como tal que ese poder, esa legalidad, esa legitimidad es únicamente para buscar que los ciudadanos tengan todas sus necesidades cubiertas, que estén bien, que se les garantice la libertad, que se les garantice que no va a haber ningún perjuicio en su contra, sino todo lo contrario. El Estado les va a dar la facultad de poder gozar de todos sus derechos y privilegios constitucionales a través de leyes ordinarias para que vivan en paz, seguros, para que las mujeres podamos caminar tranquilas en las calles sin temor a nada, para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan la garantía de la seguridad social,
tengan la garantía de la educación, tengan la garantía del derecho y el acceso al trabajo desde ese poder o esa soberanía ciudadana que es la que nosotros damos para el fortalecimiento de esa equidad e igualdad en el sistema democrático. Tomando que la democracia pues, es una de las tantas formas de gobierno que plantea desde bueno, podríamos decir desde el griego Aristóteles, Nosberto Bobbio y todos los estudiosos del mismo doctor Ferraioli cuando habla de ese garantismo que los ciudadanos debemos de buscar cada día. El principio básico de los gobiernos, pues definitivamente es garantizar y defender y promover el respeto a los derechos humanos de los hombres y de las mujeres. Pues cuando nosotros hablamos en esa búsqueda de esa equidad, de esa igualdad, vamos a encontrar que el gobierno tiene la facultad de tomar las mejores decisiones, buscar y garantizar y escuchar a las diferentes organizaciones, a los diferentes grupos de sociedad civil, del Estado mismo, y garantizar a todos y a todas ese bienestar, esa conducta, ese respeto a esa legalidad y a esa legitimidad que va a empoderar a los ciudadanos para que anhelen la función pública, para que busquen ser funcionarios públicos porque están convencidos que tienen tanto que aportar. Pues desde Montesquieu nosotros vamos viendo que hay una necesidad de que se respeten las libertades individuales, de que se preserve y que se garantice esa separación de poderes, que esa separación de poderes no quiere decir que no haya coordinación, quiere decir que cada uno en sus decisiones debe de hacer lo que le compete, pero por supuesto, ejecutivo, legislativo y judicial y las instituciones del gobierno somos un todo, somos el Estado mismo y no podemos uno pensar que no vamos de alguna manera a poder coordinar para el respeto y para buscar ese fortalecimiento institucional del Estado constitucional de derecho, ¿verdad? Lo que no permite en esta separación tan anhelada de poderes definitivamente es el control que se pueda tener, ¿verdad? De un órgano. Eso es lo que para no buscar el poder o concentrar el poder absoluto, que eso lastima la democracia y eso ya se convierte en una tiranía, pero ya no es democracia. La democracia es esa decisión repartida para que cada uno sea responsable de la parte que le corresponde y no la concentración del poder. Dice el doctor Luis Fernando Mac, que es uno de las personas que está con nosotros, en Guatemala, donde la discriminación, la exclusión son ampliamente reconocidas, necesitamos un pacto fundamental, solidario y respetuoso de la diversidad social, política, económica, que llamamos sistema. La política es un todo, yo lo comparto y quien está con ustedes ahora seguramente tengo alguna experiencia en organizaciones políticas, fui 2 veces alcaldesa, estuve 10 años de asesora en el Congreso de la República, también fui juez y pues fui candidata a la vicepresidencia de este hermoso país. Y yo sé que las organizaciones políticas debemos de buscarlos, porque sin organizaciones políticas tampoco podemos hablar de democracia. Y este es el momento del empoderamiento a lo interno de las organizaciones políticas. Y para terminar con esa necesidad de esa inclusión social, de esa equidad, de ese fortalecimiento a la igualdad, a la democracia, pues definitivamente tenemos que trabajar con organizaciones políticas. No comparto el tema de empoderar comités cívicos que se forman solamente con el ánimo únicamente de ganar una elección y de tomar posesión y luego desaparecen. Tenemos que fortalecer a la política a través del fortalecimiento del Estado constitucional de derecho, a través de fortalecer a las organizaciones políticas. Y es ahí donde todos los ciudadanos tenemos mucho que dar, mucho que hacer, porque si no nosotros tomamos la decisión de participar, pues a veces es difícil cuestionar. Tenemos que construir esa democracia tan anhelada. Cuando nosotros estamos hablando de ese sistema tan anhelado que nosotros tenemos o buscamos, ¿verdad? Del sistema de gobierno, nosotros tenemos que, pues cuando estudiamos a los diferentes estudiosos del tema político, vamos a hablar nosotros de los detentadores del poder.
Y de ahí, de alguna manera, es cuando pues nosotros vamos a ver que hay algunas personas que buscan el poder, que no son todas, para algún beneficio o beneficios personales o beneficios de aliados personales. Es ahí donde la ciudadanía tiene que fortalecer su sistema de gobierno al buscar que esa soberanía que ellos tienen como pueblo se fortalezca, que deleguen en sus mejores agentes para que esos agentes a la hora de tomar las decisiones con ese voto soberano puedan incluir a las mujeres, puedan incluir a las personas con capacidades especiales, podamos ver nosotros la inclusión de, nosotros somos un país pluricultural, multilingüe, donde sabemos que cuando nosotros nos referimos a los pueblos ancestrales, decimos que también hablar de ellos y hablar de mujeres es sistema de hablar de pobreza en nuestro país. Para que todo esto termine, para que se fortalezca y para que busquemos el fortalecimiento de democracia, porque estamos en un año tan importante, son 200 años los que vamos a cumplir, unos están de acuerdo con la celebración, otros no están de acuerdo, pero en lo que todos tenemos que estar de acuerdo, que este es nuestro país, que tenemos que buscar que fluya leche, que fluya miel, que sea un país de mucha bendición. Y necesitamos en este momento, por la legalidad y la legitimidad que tenemos para ese Estado constitucional democrático, a los partidos políticos. Y dentro de ellos, que haya una transición a lo externo para que la ciudadanía pueda verlos, para que pueda respetarlos, para que busquemos todos a lo externo de la organización el fortalecimiento para honrar los valores democráticos, para buscar el cumplimiento de esa función pública que tienen las organizaciones políticas. Y que también dentro de ese marco nosotros busquemos las mejores decisiones para que exista la equidad, la reducción de la pobreza, la igualdad en los temas puramente de participación, puramente a la hora de que les vaya a beneficiar o a perjudicar y que se termine con la discriminación y podamos tener acceso a la igualdad, a la gratitud en la defensa y promoción de nuestros derechos y el acceso también a todos los servicios que nosotros vayamos buscando. Las políticas de la inclusión, pues tenemos que buscar nosotros ese desarrollo social, tenemos que buscar que el Estado tenga esas garantías y esas cercanías a la población, ese crecimiento a través de la organización política, a través de favorecer a los y a las ciudadanas. Cuando hablamos de inclusión, pues tenemos que saber qué es la exclusión social, ¿verdad? La exclusión social hace especial hincapié en el carácter estructural de un proceso que excluye a parte de la población, de las oportunidades económicas, sociales. El problema no reside tan solo en las disparidades entre los más desfavorecidos o los más favorecidos en la escala social, sino también en que quienes tienen un lugar en la sociedad en toma de decisiones, pues puedan pensar en incluir a los que no están incluidos. La equidad en donde el género no tiene mucho que ver, ya que tanto el hombre y la mujer son capaces de hacer las mismas tareas. En la sociedad con equidad, no importa si es sexo, raza o religión, pero todos debemos de buscar ese fortalecimiento. La equidad hace referencia a la igualdad de ánimo, se utiliza para mencionar la justicia y la igualdad con valores individuales. Nosotros tenemos que tenerla presente en el ámbito económico, en el ámbito de salud, en el ámbito social, en todos los ámbitos de nuestra vida. Pues si no hay justicia, si no hay equidad, no puede haber paz. Nosotros que hoy estamos hablando de tanto conflicto social, tenemos que buscar ese fortalecimiento en la equidad, en la justicia social, en la igualdad. Y pues aquí es interesante, siempre me da mucho la atención, ¿verdad? Pues nosotros vemos que en igualdad, pues todos tienen la misma materia, que es una cajita para poder ver ahí el partido que están llevando a cabo. Pero la equidad es saber que ahí siempre va a haber, en esa igualdad puede haber una desigualdad, una violación a ese derecho, ¿verdad? Todos tenían derecho a ver el partido. Entonces, como él sí llega y mira sin necesidad de la cajita, sabe que hay alguien que necesita la otra cajita. Entonces,
la sede, y ahí es donde se fortalece la equidad, ¿verdad? Así que, pues, yo quiero decirles que del Tribunal Supremo Electoral no ha sido fácil, pues, ese anhelo, ese conocimiento y esa búsqueda en el fortalecimiento. Agradecemos a ONU Mujeres, agradecemos también al Instituto Democrático, a Konrad Adenauer y algunas otras instituciones que es imposible mencionar, pero que también hoy estamos trabajando y estamos buscando el fortalecimiento institucional para que la ciudadanía pueda ser respetada, pueda ser valorada, ese voto que delega a través de la soberanía y su respeto también a poder ser parte de una organización política. Mi deseo y mi anhelo es que más mujeres se involucren en el tema político partidario, que postulen sus candidaturas, que no tengan miedo al que van a decir, que no tengan miedo a las ofensas propias algunas veces, de un cabello largo pero pocas ideas. Las mujeres somos capaces, las mujeres tenemos que velar por nuestros hijos, velar por nuestro país y heredarles a los nuestros un mejor país, porque nosotros sabemos que somos de paso, pero que cuando nos vayamos pusimos nuestro granito de arena para buscar el fortalecimiento al Estado constitucional de derecho. Sabemos nosotros que en esta pluralidad, en este tema de que somos multilingües, multiétnicos, todavía también nosotros tenemos mucho que hacer por nuestros hermanos y hermanas que viven en la provincia para llegar a esa equidad en el tema democracia. Agradezco la invitación en nombre del Tribunal Supremo Electoral y gracias por vernos a lo interno y darnos un espacio con ustedes. Nos sentimos muy honrados y quedo a la espera ahí de cualquier pregunta. Muchas gracias. Muy amable, doctora Blanca Alfaro. Asociación ISHIM promoviendo la participación de las mujeres en cantidad y calidad para las elecciones 2023 para gobiernos municipales. Les hacemos el anuncio que por favor, si tienen preguntas, al final les vamos a permitir un espacio para que fueran tan amables de compartir sus preguntas hacia los dos ponentes. A continuación, les dejamos con el doctor Luis Fernando Mac Echeverría, quien es licenciado en Sociología por la Escuela de Ciencias Políticas de la USAC y doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Flaxo en México. Estudioso en temas de reforma electoral, habiendo publicado en 2016 El proceso de la reforma electoral en Guatemala, vicisitudes y retos pendientes. Bienvenido, doctor. Es un gusto estar acá compartiendo con usted. Muchísimas gracias. Antes que nada, quisiera enviar un saludo muy solidario a los miembros de la asociación ICSIM, al presidente, justamente, que tengo mucho tiempo de conocerlo, al doctor Isitamul, y a la doctora justamente Blanca Alfaro, que he tenido oportunidad de verla un par de veces y escucharla realmente es un placer también, es un gusto y un honor. Para mí es para mí es de gran importancia este tema que ustedes están tratando, justamente porque, como bien nos adelantó la doctora Alfaro, justamente el tema de la participación de la mujer, que es el tema central de este foro, creo que es uno de los elementos más relevantes y más importantes de la democracia guatemalteca. Quizás uno de los principales elementos que siempre entran en la discusión pública desde hace más de 20 años y que siempre sale, digamos, mal parado realmente porque existe una resistencia muy grande políticamente hablando a este tema, es el tema de la participación equitativa de las mujeres y de otros grupos excluidos como los pueblos indígenas y los jóvenes, que en alguna medida, si uno revisa las estadísticas y la forma realmente en que acceden los diferentes grupos de la sociedad guatemalteca al poder, uno puede ver claramente una tendencia, que siempre hay una permanente y sistemática tendencia a que exista un tipo de perfil, un tipo de personas
que son dominantes en la política guatemalteca. Hombres blancos, ladinos, de cierto nivel socioeconómico y que pertenecen, digamos, a ciertos círculos de poder que siempre han estado en alguna medida incluidos en estos círculos de poder. El tema de las mujeres indígenas, los jóvenes, son obviamente personas o grupos de la sociedad que tienen muchos menos posibilidades de llegar al poder. La teoría política habla, digamos, de dos tipos de barreras a la participación. Algunas son legales. En el caso de Guatemala, realmente las barreras legales casi no existen. Realmente creo que en el tema de la participación, formalmente hablando, tanto mujeres como pueblos indígenas y jóvenes tienen supuestamente oportunidades de participar, que esa es casi siempre la lógica que se articula o que se argumenta para negar obviamente la posibilidad de generar reglas de inclusión más equitativas en el tema de la participación de la mujer. Sin embargo, existe otro tipo de barreras que son los que la teoría llama barreras de cristal o techos de cristal, que básicamente pertenecen a la lógica de las consideraciones o de los elementos culturales que pertenecen justamente a la vida cotidiana, a la forma en que los ciudadanos piensan y se acercan al ámbito de la política. Una mujer, un joven, un líder o una lideresa indígena tienen muchas más barreras socioculturales y socioeconómicas que las que tienen obviamente los varones y los ladinos y obviamente las personas de una edad más adulta. Justamente esa es la lógica que permite realmente la negación de los derechos, la posibilidad realmente de que la democracia guatemalteca tenga un perfil altamente excluyente y altamente, digamos, de negación hacia los derechos de estos grupos que están tradicionalmente excluidos. Entonces, lo que se busca mediante las reformas legales, que básicamente son las de la paridad y la alternancia, es lo que la teoría llama discriminación positiva, justamente para que las personas empiecen y los grupos de la sociedad empiecen a acostumbrarse que las mujeres, los pueblos indígenas y los jóvenes son potencialmente actores de la sociedad que pueden ejercer cargos políticos. Justamente como decía la doctora Alfaro, justamente la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en alguna medida está innovando y está, digamos, generando una cierta tendencia de discusión en América Latina sobre su papel, pero no solo la única. En América Latina hay personajes y digamos, actoras que en cierta forma han ido innovando y que han generado realmente una gran discusión positiva sobre la forma en que las mujeres participan en la política, en el ámbito de la política. Mientras que en Guatemala, por supuesto, lo que existe más bien es una descalificación. Veamos, por ejemplo, lo que sucedió hace un par de años, cuando llegó la primera vicepresidenta, que era ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo cómo se llama la señora, pero bueno, ustedes ya saben quién es la primera vicepresidenta que hubo, que ahorita justamente está en la cárcel, y que todo el mundo decía, obviamente burlándose de esa declaración de que era la primera vicepresidenta, diciendo que si esa era la primera, mejor no queríamos más. Sí, olvidándonos obviamente que si juzgamos bajo esa misma lógica a todos los hombres vicepresidentes y a todos los presidentes que hemos tenido, pues obviamente tenemos una larga tradición de hombres que han participado en la política, tanto en el cargo de presidente como vicepresidente, que nos han dejado a deber. Entonces, por aparecer la primera vicepresidenta, Roxana Baldetti, ya me recordé su nombre, por juzgar a Roxana Baldetti como mala, pues obviamente no podemos, como diría el dicho, tirar al niño con el agua sucia. Deberíamos de permitir en alguna medida participar más a las mujeres en cantidad y en calidad, de manera que, digamos, hay, de hecho, lideresas del ámbito de la sociedad civil que han ejercido una positiva influencia en el ámbito guatemalteco. Y yo creo que hay que darles la oportunidad realmente, y tenemos que acostumbrarnos realmente a que la democracia, como hay un dicho justamente que viene de ONU Mujeres que dice, más mujeres, mejor política. Las mujeres, se ha demostrado en muchos estudios, obviamente, que aportan al ámbito del ejercicio de la política ciertos valores y ciertos elementos positivos que han demostrado, obviamente, ser muy valiosos en el ejercicio del poder político.
Entonces me parece que buena parte de los problemas que tiene Guatemala tiene que ver con esa exclusión, con esa forma en la cual el mismo grupo de poder y el mismo grupo socioeconómico está accediendo a los puestos de poder. Si pudiéramos variar, si pudiéramos obviamente darle participación a otros grupos, probablemente tendríamos en el caso de Guatemala, pues obviamente sorpresas muy agradables sobre la forma en que se ejerce el poder y sobre la forma obviamente que se distribuyen los beneficios de las políticas públicas. Así que yo no me tardaría más realmente en este tema. Me parece que este es un tema crucial. Es un tema que en el mundo se ha ido avanzando a pasos agigantados. Paradójicamente, en América Latina hay varios países que ya tienen leyes de acceso de equitativo a las mujeres y a los pueblos indígenas y a los jóvenes. Mientras que en Guatemala, esta es una reforma que siempre siempre se queda en el limbo, siempre obviamente termina rechazándose porque, a ver, si vemos la composición, por ejemplo, del órgano legislativo, la mayor parte de los que pertenecen al ámbito legislativo son hombres. Si se aprobara una reforma que permitiera realmente la democratización de las mujeres y mayor posibilidad de las mujeres a acceder a puestos de elección, los primeros cargos obviamente que llegarían serían los de los diputados. Entonces, obviamente existe una oposición pragmática. Los diputados no quieren, obviamente, acceder o permitir estas reformas, justamente con una serie de falacias, obviamente que no sería el punto desarrollarlas aquí, pero que obviamente eh, permitirían una renovación del Congreso vía pues, actoras y personas, digamos, de los pueblos indígenas y de las mujeres, que cambiarían el rostro o el perfil de los diputados actualmente. Entonces yo creo que eso es lo que hace que en la práctica realmente exista esta sistemática oposición y los ciudadanos que en alguna medida no hemos todavía tomado conciencia, porque se piensa que estas luchas pertenecen a las mujeres y pertenecen a los pueblos indígenas. Me parece que si nosotros somos actores que en alguna medida somos auténticamente democráticos, deberíamos de asumir y acuerpar estas luchas, estas batallas, estas reformas, porque obviamente depende de eso, obviamente, la calidad de la democracia. Y en el mundo, realmente, insisto, estas reformas ya no tienen casi ni oposición, ya no tienen ni siquiera ningún tipo de argumentación para poder decir que no son positivas o que no son válidas. Sin ir muy lejos, Honduras ya aprobó hace cierto tiempo realmente la regla digamos, de alternancia y bueno, y de alternancia y de inclusión de las mujeres. Aunque obviamente en el caso hondureño hubo una regla ahí, obviamente, que anuló esta reforma, pero formalmente ya Honduras ya tiene, obviamente, esta reforma. Así que me parece que nosotros como guatemaltecos deberíamos de asumir estos postulados, estas lógicas de la democracia y permitir obviamente una mayor participación de las mujeres. En el ámbito local me parece que es quizás una forma mucho más directa y mucho más, relativamente más sencilla, obviamente, de desarrollarla, porque, por ejemplo, con este tipo de foros, con instituciones tan relevantes, con tanta trayectoria como justamente ISIM, pues obviamente yo creo que tendríamos mayor capacidad en alguna medida de generar una cierta conciencia, por ejemplo, en el ámbito de Zacatepeques, en el ámbito de la Antigua, de manera que pues, los ciudadanos antigüeños y del departamento pues fueran obviamente más sensibles y mucho más atentos, obviamente, a permitir que las mujeres participen en calidad y en cantidad, de manera que pues paulatinamente vayamos teniendo en el ámbito público más y mejores mujeres ejerciendo la política. Yo no les quitaría más tiempo realmente, yo lo dejaría ahí y quedaría pendiente obviamente de los comentarios o las discusiones que podamos tener entre nosotros. Muy bien, muy amable. Gracias, doctor Mac. Gracias por su intervención. A continuación pasamos al intercambio de preguntas y respuestas. Daremos unos minutos para que formulen sus preguntas que vayan dirigidas hacia la doctora Alfaro o hacia el doctor Mac. Por ahora tenemos 2 preguntas dirigidas hacia la doctora
3 preguntas son. Doctora, solo tengo la consulta. ¿Le leo las 3 preguntas de una vez o vamos una por una? Ustedes me dicen, al igual Como usted quiera. Si tienen relación, podrían ser juntas. Muy bien. Si no tienen relación, porque mi retentiva ya después de los 50 ya no es muy buena, entonces, y muchas gracias por la consideración. Muy bien, Gracias. vamos a ir leyendo una por una porque bueno, así es más amplia la comprensión para nosotros los que estemos preguntando, muy amables. Linda, gracias. Gracias. Vamos a iniciar con la primera entonces, que es dirigida hacia usted, doctora. Dice, ¿qué estrategias va a realizar el TSE para convencer a los diputados de que es importante legislar a favor de la paridad y la alternabilidad en las listas de candidatas? Bueno, mire, es muy importante, ¿verdad? Ojalá y fuera solo el Tribunal Supremo Electoral el que tiene que tener la estrategia. El problema de la inclusión, de la paridad, de la alternabilidad en el tema de los cargos públicos y que muy bien hacía referencia el doctor Luis Mac y planteaba la necesidad que más mujeres, y decía el logo acertado de ONU Mujeres, más mujeres en el poder, más democracia. Y no quiero demeritar a los caballeros para nada, todos somos parte de este hermoso país y todos tenemos un papel protagónico que hacer, pero yo siempre digo con experiencia propia, las mujeres cuando hacemos algo lo hacemos buscando siempre la excelencia y quiero decirlo con propiedad, cuando algo no nos sale bien, nosotros nos vamos a nuestra casa y pudo ser mejor, qué fue lo que me falló y volvemos a intentarlo hasta que buscamos que todo salga como que fueran de las rosas más hermosas cuando el botón está así floreciendo. Un caballero, pues sí logró el objetivo, pero ahí está bien y se olvida del tema. Nosotros somos perfeccionistas, amamos lo que hacemos y damos todo lo que tenemos para que salga con excelencia. Definitivamente el Tribunal Supremo Electoral tiene una responsabilidad. Tampoco puede hacerse el baboso en el tema, pues, porque nosotros en este momento somos quienes tenemos esa necesidad de trasladar a las organizaciones políticas esa responsabilidad social que ostentan, que no podemos nosotros seguir haciéndonos los ciegos ni los sordos en el tema de la participación electoral y el respeto a la inclusión y a la equidad que tienen nuestras hermanas mujeres y también nuestros pueblos indígenas. Nosotros somos ciudadanos cosmopolitas, somos ciudadanos del mundo y estamos viendo que México ahora recientemente en junio ya va a sus nuevas la necesidad, ya cambió el tema de la alternatividad porque se dieron cuenta de que el señor, el esposo iba de segundo, la señora iba de primero, pero la esposa renunciaba y luego el esposo tomaba posesión. Ahora ya se dieron cuenta de buscar esa equidad en la participación, pero que si un cargo, una curul era ganada por una mujer, solamente si ella renunciaba o Dios no lo permita, fallecía, pues tenía que ser tomada, pues tomar posesión o sustituirla por otra hermana mujer. Entonces vemos cómo ha avanzado el tema en nuestros países vecinos, principalmente tomando como referencia México. Por supuesto, hemos estado en pláticas con los señores fiscales y con los señores secretarios que es necesario que ellos a lo interno de sus organizaciones y viendo al Congreso le dejen un legado, que no se convierta tampoco en un diálogo sin sentido, que no se convierta tampoco que vaya a haber algún conflicto en la discusión, sino que lo hagamos con seriedad. Que no nos burlemos de unos con otros, sino que en estos momentos tomemos la responsabilidad que tenemos y busquemos que más mujeres tengan una oportunidad de un cargo en la administración pública, no solo en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, en las secretarías, sino que en todos los organismos de Estado. Y pues necesitamos que todas las organizaciones políticas sepan que tienen un interés directo en el tema, porque el 54% del padrón electoral son mujeres
y somos las mujeres las que elegimos. Por lo tanto, es importante que le den espacio a esas mujeres que con tanto cariño y con tanto amor hacen cola para poder buscar la legalidad y la legitimidad de esos procesos electorales. Que se vuelva un respeto hacia nuestras hermanas mujeres, que las miremos como los pilares fundamentales del desarrollo de la democracia y que podamos hacerlo con responsabilidad todos, organizaciones políticas, el Estado, el Tribunal Supremo Electoral, para respetar ese acceso, esa alternabilidad, esa paridad que tanto necesitamos para esa justicia social y para la paz de los guatemaltecos y de las guatemaltecas. Muy amable, doctora. Por favor, pasamos a la siguiente pregunta, siempre dirigida hacia su persona. ¿Cómo crearnos a las mujeres lugares en espacios políticos públicos? Solo si no entendí. ¿Cómo crear para las mujeres? Espacios políticos públicos. Bueno, yo le voy a decir por mi propia experiencia a mis hermanas mujeres que me están escuchando, no es fácil. Es una lucha ahora de todos los días. Y yo no creo que suceda solo en Guatemala. Recientemente estuvimos en Bolivia y ahí estaba una legisladora que se convirtió en la primera mujer alcaldesa de La Paz. No ubico su nombre, brillante. Pero también al revisar un poquito la página y sus planteamientos tan coherentes con el tema también de género, pero también podíamos ver toda la manera de lo que hablaba con tanta propiedad el doctor Luis Mac con relación a esa discriminación en palabras, en esas frases que se convierten en una violencia psicológica hacia nosotras las mujeres cuando participamos. Lo importante es que debemos de sacudírnoslas, debemos de tapar los oídos a esas frases que lastiman tanto cuando nosotros empezamos a tomar un poder o una participación en el tema político en nuestros países. Es bien conocido frases como que tenemos un cabello largo, pero nuestras ideas son cortas. Las mujeres cuando llegan a la participación pública o a tomar un cargo público son conflictivas, las mujeres no pueden hacer eso porque se embarazan y se van a su casa y entonces dejan abandonado el trabajo y hay tantas cosas que nos dicen que nos demeritan como seres humanos y nos quitan espacios solamente porque repiten esa cantidad de personas que vinieron antes, que consideraron que las mujeres éramos buenas para criar hijos, éramos buenas para cuidar la casa, éramos buenas para trabajar de amas de casa o para hacer la limpieza, pero que los cargos públicos como que con nosotros no van. Y vemos desde Aristóteles, también nosotros lo vemos en el tema de la política, desde los griegos, donde no se les permitía en las tertulias participar a las mujeres. Las mujeres y los niños estaban totalmente excluidos, porque la virtud para poder tomar cargos públicos era exclusiva de los caballeros. Para las mujeres no se nos era dado. Y hoy seguimos pensando muchos, inclusive muchas mujeres, porque hay participación de mujeres y lo lastimoso es que muchas veces nosotras las mujeres descalificamos y no votamos por otra mujer, lastimosamente. Es el momento que nos unamos, es el momento que olvidemos las frases que nos lastiman, que olvidemos el qué dirán y que reconozcamos que somos responsables por este país, que somos responsables por las decisiones políticas que nos afectan, porque nosotros no podemos dejar en manos de los que piensan de manera distinta que las mujeres no podemos. Tenemos que llegar a las organizaciones políticas. Armar un partido político no es difícil. Conseguir a esas personas que les traslademos nuestro sueño por un mejor país tampoco es difícil. Simplemente hay que sacudirnos un poquito esas frases de las mujeres no podemos, ir para adelante, armar un partido político, incluir en uno que nos represente y que tenga el deseo de hacer con responsabilidad social la inclusión de mujeres, de aportar nuestras ideas, de no quedarnos calladas, sino decir nuestro sentimiento y aportar para un mejor país. No es fácil buscar el espacio,
es un llamado a las organizaciones políticas. No podemos dejar ahora el abandono, no podemos seguir pensando que podemos seguir adelante sin esa justicia social en la equidad de género. No podemos pensar que podemos buscar esa paz social sin la participación de las mujeres. Pero las mujeres también debemos de querer. Hay mujeres lideresas brillantes, hay educadoras brillantes, pero que cuando se les habla de política, tienen tanto temor al que dirán o a que me llamen corrupta, a que me llamen ladrona, o como lo decía el señor Luc Mac, pues muchas mujeres hoy somos juzgadas por el planteamiento de lo que pasó con la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, a quien no tenemos que juzgar como mujer. Cada persona tiene que rendir cuentas de sus conductas, pero en este momento no hay un juicio que haya terminado y por lo tanto también debemos de respetar ese principio de inocencia hacia las mujeres que también están guardando prisión. Yo invito a las mujeres a que nos involucremos, a que yo siempre he dicho que para mí en la política un no fue un sí, había que seguir y dar la otra mía extra. No fue fácil, hubieron muchos hombres que en mi cara me decían, mire, es que a usted su marido como que la deja hacer de todo, pues, como que busque algo que hacer en su casa. Pero yo nunca decía, bueno, lo que pasa es que él no quiere, pero yo sí voy a ser alcaldesa, yo sí voy a ganar. Y entonces seguí en la otra casa y así convenciendo voto por voto. Hay tantas mujeres que en este momento tienen en su corazón participar, no lo detengan, por favor háganlo. Yo reconozco grandes lideresas que han dado tanto a este país y que si hubieran involucrado en política, tuviéramos seguramente más resultados, más beneficio, más democracia. La tercera, que ya me extendí un montón, perdón. Así somos de platicadoras las mujeres, doctora. Sí. Solo la siguiente le vamos a dar le vamos a hacer la pregunta al doctor Mac, que me han llegado algunas para ir parejitos con la equidad siempre en todo tema. Doctor Mac, por favor, ¿en dónde están los obstáculos para aprobar la reforma electoral en equidad e inclusión de las mujeres en las elecciones? Que nos pudiera compartir, por favor. A ver, los obstáculos para la aprobación de estas reformas, primero en el ámbito legislativo, por supuesto, porque me parece que los legisladores son bastante reacios realmente a estas reformas. Durante muchos años realmente yo he participado en diferentes instancias de negociación de reformas y siempre obviamente a pesar de que los diputados dicen que están a favor de las mujeres, lo dicen solamente del diente al labio. Pero paradójicamente también existen unas pero altísimas dificultades realmente en el ámbito de la misma sociedad civil. Yo pertenezco a varios colectivos de la sociedad civil que han trabajado a tipo de reformas y siempre ocurre lo mismo. Vienen los diputados y dicen, miren, tenemos este tipo de posibilidades de aprobar estas reformas, algunas reformas importantes, por ejemplo, en el tema de por ejemplo, en el último proceso electoral, las reformas que se estaban discutiendo en alguna medida tenían que ver con una serie de instancias relativas a la participación política, digamos, a la democratización de los partidos políticos, al financiamiento, a las sanciones a los partidos, bueno, una serie de reformas que se estaban poniendo como prioritarias. Entonces, lo que hicieron los diputados en ese último proceso electoral en el 2015, decirles, miren, hay acuerdo en este tipo de avances, pero a cambio se necesita realmente que dejemos como de lado las reformas que son más incómodas o más con mayor oposición, que son básicamente las que tienen que ver con la alternancia y con la paridad, con todo el tema justamente que se refiere al tema de este foro. Entonces, casi siempre hay una negociación entre las muchas organizaciones de sociedad civil con el ámbito político, de manera que para poder aprobar ciertas reformas que se ven prioritarias, se dejan de lado estas reformas justamente como una suerte de negociación. Yo les apruebo esto, pero dejen esto de lado. Y siempre lo que se deja de lado son justamente las reformas relativas a la paridad y la alternancia. Entonces, no solo hay una oposición muy alta de los partidos políticos y de los legisladores, sino también hay una suerte de consenso en sociedad civil de que este no es un tema prioritario. Hay otros temas más importantes. Entonces, cuando se da
digamos, el balance, decir, bueno, qué damos pasar y qué dejamos de lado, siempre se le da a este tipo de temas, obviamente, una lógica de decir, bueno, esto dejémoslo para después. Y el después, lamentablemente, nunca ha llegado. Entonces, yo creo que tanto es el ámbito de la oposición política como la falta de conciencia en la sociedad civil de que este es uno de los temas prioritarios. Gracias, doctor. Le lanzo la siguiente pregunta nuevamente a usted, doctor Mac. En otros países, el proceso hacia la equidad de mujeres en lo electoral primero pasó por un régimen de cuotas. Con su iniciativa en el TSE se salta esa historia para pedir de una vez la paridad. Bueno, es que lo que pasa es que eso es como parte, digamos, de un proceso en alguna medida de evolución. Cuando yo empecé a trabajar en este tema hace más de 15 años, justamente lo que se estaba discutiendo era el tema de las cuotas, que era como el primer elemento que en alguna medida se había discutido. Después, la experiencia que se desarrolló en muchos países que habían aprobado cuotas demostró que había una serie de mecanismos que invalidan o que en alguna medida anulan el tema de las cuotas y que hacen entonces que, a pesar de que han habido en algunos países el tema de avance en cuotas, pues finalmente se demostró que era más importante avanzar en el tema de paridad. Estratégicamente hablando, me parece que la pregunta tiene que ver con el hecho de una cierta gradualidad, que en cierta forma tiene razón la persona que preguntó. Estrictamente hablando, por supuesto, deberíamos, digamos, de empezar por el tema de cuotas. Ahora, políticamente hablando, si usted pide mínimamente, por ejemplo, cuotas, que es la parte mínima, pues obviamente en la negociación que siempre tiene que haber, obviamente, lo más probable es que lo primero que le van a decir es, ni siquiera las cuotas va a pasar. Entonces, lo que se hace, digamos, justamente en la negociación política es pedimos lo máximo para poder, obviamente, en alguna medida, desarrollar una estrategia en la cual se pueda negociar. Si pedimos lo mínimo, en la negociación el mínimo se va a ir. Entonces, la lógica debería ser, pidamos alternancia, paridad, de manera de que si existe algún tipo de negociación, lo bajemos al tema de cuotas, que fue lo que justamente ocurrió en el último proceso electoral. Yo estaba en una reunión justamente en donde algunos diputados dijeron, mire, no tenemos fuerza para cuotas, para paridad, aprobemos cuotas. Lo que ahí hubo justamente fue un fallo, me imagino, de algunas organizaciones de mujeres que dijeron, bueno, no, seamos intransigentes, pidamos de una vez el tema de paridad. Me parece que eso tiene que ver un poco más con el tema de estrategia política, más que con el tema, digamos, de lo que es pertinente. Digamos, en cuanto a pertinencia, el tema de paridad, me parece que ha sido demostrado que es mucho más relevante que el tema de cuotas. Ahora, en el tema de negociación, pues sí, estratégicamente primero debería ir cuotas y después, obviamente, el tema de paridad. Pero eso tiene mucho que ver, obviamente, con la forma en que se va dando la negociación política en el ámbito nacional. Muy amable, gracias. Doctor Alfaro, la siguiente pregunta, por favor. ¿Favorecería el voto preferente una participación más igualitaria de las mujeres en el ámbito electoral? Perdón, solo estoy aquí. Un minutito. Muy bien. Sí, disculpe. Sí, ya. No hay problema. Dígame, por Gracias. favor. ¿Favorecería el voto preferente una participación más igualitaria de las mujeres en el ámbito electoral? Bueno, en estos momentos, nosotros en un sistema como lo tiene la ley electoral y de partidos políticos y la Constitución Política de la República, pues nosotros tenemos de alguna manera procedimientos básicos en los que nosotros no tenemos todavía ese voto preferente, que sí lo tiene Ecuador, sí ya El Salvador también ya inició con ese voto preferente. De listados, también nosotros lo podemos ver en Bolivia, también en parte a la hora de la legislación, un sistema donde está inclusive el rostro para poder votar. En este momento en Guatemala tendría que haber una reforma
electoral, a la ley electoral y de partidos políticos. Tendría que haber una reforma a la Constitución donde los ciudadanos tengan esa opción de poder elegir a sus representantes de manera más directa, con esos listados, por supuesto, donde las casillas, ¿verdad? Haya la opción de que yo pueda decidir si quiero votar por Mario, si quiero votar por doña Ninette Montenegro, que ha sido una mujer también de muchos quilates en el tema político y muy respetada también en nuestro país, por tantas mujeres que también hay en el Congreso, ¿verdad? También nosotros podemos ver en este momento que también tenemos nosotros la necesidad de reflexionar. Yo pude ver en El Salvador recientemente, ¿verdad? Hace como unos 3 domingos, donde ya habían esos votos, ese listado por primera vez, por el voto preferente, donde las personas decidían el nombre y el apellido de la persona que querían votar. Hay que indicar que este procedimiento es innovador, es un procedimiento que en democracia seguramente es más representativo, porque yo tengo la decisión como ciudadano de si yo voto por Elena, yo voto por María, yo voto por Blanca, o yo voto por René, o por quien yo quiera, pero posiblemente en esta organización política llevan a una persona que como ciudadano a mí no me parece que tenga las cualidades para representarme. Entonces no voy a votar por él, ¿verdad? Hay las ventajas que se tienen en un voto preferente es que se valoran las propuestas de cada persona, el pensamiento de estas personas y posiblemente algunos estudiosos dicen que es menos populista, es más realista y que fortalece el sistema democrático. Nosotros en este momento deberíamos de planteárnoslo como posible. Ya México también va tras ese mismo tema en estas elecciones en junio. Ya lo tuvimos en El Salvador. Lo tenemos como en 43 países de Latinoamérica. Habría que ver cómo nosotros vamos a innovar en ese fortalecimiento democrático. Y por supuesto, considero que el ente Tribunal Supremo Electoral tendría más trabajo en el tema, pero por supuesto la ciudadanía tendría mejor representación porque tendría acceso directo con nombre y apellido y el rostro de la persona a la cual le va a emitir su confianza y le va a ceder su soberanía ciudadana. Y por supuesto, mire, yo quería agradecer a Ishim, gracias por la invitación y gracias a usted, licenciada Shirley, por ser también tan fina y moderar, y gracias porque es un espacio para una mujer. Gracias. Gracias a usted, licenciada. Es un gusto. Para el doctor Mac, por favor, la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el papel de las mujeres en las distintas crisis políticas en los últimos años, según su experiencia? Gracias. El papel de las mujeres. Me parece que es una pregunta muy genérica, pero yo creo que deberíamos de dividir también esta respuesta en dos partes. Primero, realmente en el ámbito de la participación ciudadana, digamos, como activistas, como personas obviamente que en alguna medida se suman a las manifestaciones o que forman parte, digamos, de los grupos de ciudadanos que en alguna medida trabajan en torno a, pues a una serie de causas. Yo creo que ahí uno podría encontrar básicamente una mayoría de mujeres en el ámbito de esta, digamos, en el ámbito público. Como bien decía la doctora Alfaro, justamente las mujeres cuando se comprometen son mucho más consistentes y mucho más regulares en ese compromiso que los hombres. Entonces yo creo que en eso sería obviamente un primer aporte. Creo que hay muchas mujeres en el ámbito de las organizaciones de base que están aportando su tiempo, su esfuerzo y creatividad realmente para poder obviamente desarrollar o sostener obviamente una serie de demandas y de causas. Y en el ámbito, por supuesto, también de las lideresas, hay una serie de lideresas justamente en el ámbito guatemalteco que han destacado con mucha propiedad, tanto en jóvenes como en el ámbito, digamos, de la política. Tanto jueces, magistradas, justamente lideresas,
pues yo creo que han habido realmente una serie de muchas lideresas y liderazgos realmente de mujeres brillantes, realmente que en alguna medida han contribuido a muchas causas en el caso guatemalteco. Yo creo que ahí sintetizaría yo realmente una buena parte de la contribución de las mujeres en el ámbito de la democracia y de la sociedad civil guatemalteca. Gracias, doctor, muy amable. Tenemos una pregunta más para la doctora Alfaro. Para fortalecer la democracia no basta con democratizar la participación electoral de las mujeres. Incluye el TSE en su iniciativa favorecer la participación de mujeres en cargos de los órganos de los partidos políticos. ¿Incluye? Incluye el TSE en su iniciativa favorecer la participación de mujeres en cargos de los órganos de los partidos políticos. Bueno, nosotros como Tribunal Supremo Electoral, recordémonos que teníamos la obligación por el planteamiento del 256 bis del Tribunal Supremo Electoral de las reformas que se dieron en el año 2016 de mandar a formalizar como iniciativa puramente de reforma, porque en estos momentos es una iniciativa, lo que se había discutido en la Comisión de Modernización de lo que es el proceso electoral 2019 y lo que sería la víspera del proceso electoral 2023. Efectivamente, el Tribunal Supremo Electoral envía las propuestas de reformas de la ley electoral y de partidos políticos, donde se hace un planteamiento, lo más importante de una reforma, a veces, de una iniciativa, a veces no se lee, porque también no se da ese conocimiento al externo muchas veces, se queda en el organismo legislativo. Cuando nosotros hacemos la ponderación de la iniciativa, dentro de y mandamos esas tendencias que el Congreso debe de tomar en consideración y al tomar en cuenta, al emitir esas reformas, se le pide que en su contenido de proyecto vea la viabilidad legal para incluir dentro de los ejes transversales de esa formación, capacitación, organización y estructura en los órganos internos de las organizaciones políticas, esas reformas tanto a lo interno, materiales, personales, administrativas, para que sea congruente con ese contenido y ese ordenamiento jurídico legal. Aquí habría algo que plantear, que ya lo decía muy bien el doctor Mack, él hablaba y decía, miren, aquí el problema es esa incidencia que nosotros como mujeres debemos de tener en las organizaciones políticas. Yo traigo a colación un planteamiento del expresidente Lula da Silva, quien recientemente salió de su proceso penal y fue absuelto, y hoy se pospone para el nuevo evento electoral en Brasil y tiene un 99% de aceptación en el planteamiento de las personas que están percibiendo o calificando su nueva inclusión en la política. Él hace algunos años, en en el 2005, creo que vino a una conferencia y él decía, miren, nuestro problema fue que como grupo de trabajadores de los sindicatos mayoritarios del Brasil en el tema puramente me parece que ellos trabajan el hierro y todo el tema minero en Brasil. Cuando llegamos al Congreso para que nos hicieran una reforma del Código de Trabajo, no encontramos trabajadores diputados. Encontramos personas de la clase económica y ninguno quiso plantear nuestra iniciativa. Sentimos la necesidad desde ese momento de formar una organización que llevara diputados a lo interno para poder hacer los cambios que nosotros queríamos en la ley, precisamente en el tema de beneficio del trabajo, y que fuera consecuente con esas oportunidades de un mejor salario y de mejores prebendas en beneficio de la clase trabajadora del Brasil. Ahora habría que ver
qué incidencia, que yo estoy segura que la están haciendo como mujeres, esa lucha, no importa que sean 20, que sean 16, que sean 10, basta con una mujer que sea consciente de la necesidad que tenemos, que en esa iniciativa, miren, en la comisión está la diputada que la preside, que es de Puerto Barrios, la diputada Leo, está la diputada de Palín, que es una persona maravillosa, que oírla discurrir es una delicia al oído. No recuerdo su nombre, pero me encanta sus ponencias y es muy consecuente con el tema de mujeres. Tenemos en la comisión 2 mujeres maravillosas a las que hay que apoyar, a las que hay que empoderar, a las que hay que manifestarles nuestro anhelo y nuestro deseo, porque este es un primer borrador. La verdad, nosotros sabemos que el Congreso de la República en esa Comisión de Asuntos Electorales es la que va a decidir qué traslada al Pleno. Y para nosotros lo importante es lo que se traslade al Pleno. Así que es hora de ponernos a trabajar con estas 2 mujeres maravillosas de la comisión y con las mujeres que también están en el Pleno, que sabemos que están haciendo una labor digna de otras mujeres y que tenemos que apoyarlas. Gracias. Gracias, doctora. Como última pregunta directa para el doctor Mac y posterior tenemos una para ambos. Primero haré la pregunta que tengo para el doctor Mac que me han trasladado. ¿Qué enfoques innovadores han funcionado hasta ahora para que las mujeres hagan incidencia en la política? Enfoques innovadores para la incidencia. Bueno, eso es un tema que obviamente yo no domino mucho realmente, pero yo creo que una buena parte de lo que se ha desarrollado en otras partes del mundo justamente son primero los performance que se han desarrollado, que han tenido mucho impacto. Por ejemplo, lo que se desarrolló en Chile justamente con esa performance que se habla de El violador eres tú, obviamente en temas relacionados con el feminismo, y otras performances públicos obviamente que se han desarrollado en el mundo que lo que han permitido, lo que han tratado, digamos, de plantear es justamente esa conciencia ciudadana. Eso unido justamente a todo el manejo de cibercampañas basadas realmente en las redes sociales, en unas agresivas, obviamente, campañas de redes sociales que permiten en alguna medida ir concientizando al ciudadano. Porque obviamente yo creo que si dependiéramos solamente de los legisladores o de los partidos políticos, yo creo que las reformas van a tardar mucho tiempo más. Yo creo que lo que hay que hacer justamente es lo que está justamente haciendo ISHIM el día de hoy, generando muchos más foros, muchos más espacios de diálogo, de disertación, realmente de conocimiento, de manera que los ciudadanos ciertamente tengan mayor capacidad, mayor propuesta, realmente mayor sensibilidad en estos temas. Y obviamente todas estas campañas, tanto los performances públicos que se desarrollan como también las campañas de redes sociales y de campañas de difusión, obviamente que permiten justamente desarrollar o concientizar a los ciudadanos sobre este tipo de temáticas. Yo creo que por ahí iría más o menos la respuesta. Muy amable, gracias, doctor. Y la última pregunta que por cuestiones de tiempo debemos casi concluir y empezar a agradecerles. Es para ambos. ¿Debe socializarse la iniciativa de reformas del TSE con las organizaciones de la sociedad civil para buscar apoyo? Mire, si quiere, le cedo el espacio al doctor. Bueno, gracias, aunque obviamente usted es más experta en este tema, pero yo creo que sí. Tanto la propuesta del Tribunal Supremo como las propuestas que se desarrollaron a partir justamente de la Comisión de Reforma Electoral, la CAME, el año pasado, yo creo que son materias de discusión y materia de socialización, porque yo creo que uno de los grandes problemas que tiene justamente la sociedad guatemalteca es que hay muchos actores que prácticamente no saben o no conocen mucho sobre cuáles son las propuestas y cuáles son las posibilidades de la reforma electoral. Entonces, mientras más discutamos este tema, mientras más lo socialicemos, yo creo que va a ser mejor.
No podemos hablar nosotros de una ley ordinaria o una ley de rango constitucional como es la ley electoral y de partidos políticos sin que la ciudadanía tenga un manifiesto y legítimo interés. Esta ley fortalece el sistema de democracia y fortalece la república. Si la ciudadanía no la conoce, si la ciudadanía no se empodera del conocimiento y no se informa y no se involucra, ¿qué sentido tiene? Si al final es para que todos y todas sintamos que somos Guatemala y que estamos incluidos. De lo contrario, el conflicto que tenemos actualmente, que a ninguno nos es desconocido, vamos a agravarlo y podemos correr riesgo de acabar con la incipiente democracia que tenemos. Es necesario que se involucren. Es necesario que alcen su voz con propuestas concretas, con respeto también, sin ningún interés mezquino donde querramos ganar unos y perder los otros. Aquí tenemos que ganar todos. Aquí tenemos que ganar los y las guatemaltecas. Muy Y bien. muchas gracias. Y de verdad, un privilegio estar con un distinguido y conocedor de todo el tema electoral y democrático y catedrático ahí del tema de ciencia política, que yo no soy doctor como él, yo solo ingresé así con mucha valentía, pero lo admiramos mucho y también a su organización, Shirley, gracias. Gracias por ese interés manifiesto y qué grato para nosotros como tribunal y a quienes nos van a seguir oyendo y nos están escuchando, gracias por ese interés en lo que es nuestro país y nuestras decisiones. Gracias. Gracias también a cada uno de ustedes, gracias a los participantes, Asociación ISHIM y por supuesto a nuestros dos ponentes. Es un gran gusto haberlos escuchado. Damos por finalizado de esta manera nuestro foro y solo les hago la promoción y el recordatorio de Asociación ISHIM, promoviendo la participación de las mujeres en cantidad y calidad para las elecciones de 2023 para gobiernos municipales. Ha sido un gusto y tengan ustedes un muy buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Gracias.